Dejar de estudiar, inventar algo, revolucionar la vida de las personas, ser un unicornio, ser más que millonario. Por años, este ha sido, es y será el sueño de muchos. En 2004, Mark Zuckerberg le dio vida a Facebook. En 2007, Steve Jobs nos mostró el iPhone. Pero en el año 2003 apareció la figura de Elizabeth Holmes, quien también tenía un sueño. What do you dream for? That less people have to say goodbye too soon to people they love. Aunque no siempre sale bien. Elizabeth Holmes cumplía el prototipo de emprendedor de Silicon Valley. Primero, tener una idea, confiar en esa idea, abandonar una universidad prestigiosa, recaudar financiamiento de sus conocidos y finalmente fundar una empresa. 9.000 millones de dólares llegó a valer Theranos, una empresa que buscaba revolucionar la medicina, específicamente el área de los análisis clínicos. Pero vayamos desde el principio. Elizabeth Holmes nació el 3 de febrero de 1984 en Washington, D.C. Venía de una familia acomodada y de gran renombre. Su padre, Christian Holmes, era un ejecutivo de alto nivel de Enron, una empresa de energía que luego también se iría a la quiebra por un escándalo financiero. Su madre, Noelle Ann Doust, trabajaba como asistente de un congresista, lo que le dio a Elizabeth una temprana exposición al mundo de la política. Creció en un entorno donde la excelencia académica y el éxito profesional no eran solo esperados, sino casi obligatorios. Pasaba más tiempo leyendo y aprendiendo que jugando, lo que ya mostraba los primeros indicios de su gran carácter. Una de sus grandes influencias fue su bisabuelo, Christian R. Holmes, quien había sido un cirujano militar y destacado médico. Esta conexión con el mundo de la medicina influyó en su decisión de buscar inventar algo en este campo. Desde joven, Holmes estaba fascinada por la ciencia, la tecnología y la biomedicina. Uno de sus héroes era Thomas Edison, un inventor que también era conocido por sus valientes promesas al mundo tecnológico. En 2002, Elizabeth ingresó en la Universidad de Stanford para estudiar ingeniería química. Allí conoció al profesor Channing Robertson, quien sería una de las primeras personas en reconocer su potencial y apoyar sus ideas visionarias. Elizabeth Holmes deja Stanford y con 19 años funda Theranos, una compañía que promete hacer análisis médicos con una simple gota de sangre. ¿Tú le crees? Pues varios lo hicieron. Holmes convence a sus primeros inversionistas porque cuando tienes el carisma de Steve Jobs, o al menos te vistes como él, no necesitas un producto que funcione, solo una buena presentación, o al menos eso es lo que ella creía, ¿no? Theranos logra atraer la atención de inversionistas serios, incluyendo a grandes figuras como el exsecretario de Estado George Shultz. Si no puedes convencer a los científicos, convence a los políticos. El consejo directivo de Theranos comenzó a llenarse de nombres importantes, ninguno de los cuales tenía experiencia en ciencia o biomedicina, pero todos con grandes carteras. Theranos tuvo su primer gran cambio de estrategia. Se dieron cuenta de que la tecnología tal como estaba concebida no funcionaba. Así que Holmes decidió cambiar el enfoque para que la empresa se centrara en el software de análisis. Theranos ya ha levantado más de 92 millones de dólares en inversión. Todavía no hay pruebas concretas de que la tecnología funcione, pero eso solo es un detalle menor en el mundo del fake it until you make it. Walgreens es una empresa estadounidense que opera como la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos. Theranos firma un acuerdo con ellos para instalar sus mini laboratorios en algunas farmacias. Elizabeth Holmes aparece en la portada de Forbes y otras revistas, siendo descrita como la próxima Steve Jobs. Theranos está valorada en 9.000 millones de dólares. A un periodista del Wall Street Journal le llega la información de que Theranos es una gran mentira. Empieza a investigar y sorpresa. Descubre que los dispositivos de Theranos no son tan mágicos como se decía. Resulta que la gota de sangre no era suficiente para hacer todo lo que prometían.
Theranos es investigado por la FDA, CMS, agencias que regulan la precisión de las pruebas médicas. Los reguladores suspenden sus operaciones y empiezan a llover demandas. Walgreens corta lazos con Theranos. Holmes es oficialmente acusada de fraude por engañar a inversionistas, médicos y pacientes. En marzo, Elizabeth Holmes y Ramsey Soni Balwani, su jefe de operaciones, son acusados por el Departamento de Justicia de fraude masivo. En septiembre, Theranos se declara en bancarrota, y así la empresa que una vez valía $9,000 millones desaparece, dejando tras de sí un legado de preguntas, resultados falsos y miles de dólares perdidos. En enero de 2022, Elizabeth Holmes es condenada por fraude. La gran visionaria que nos iba a llevar a la era de los diagnósticos con una gota de sangre terminó en el banquillo de los acusados. Bueno, ahora que ya conocemos la historia de Elizabeth Holmes y la cronología de Theranos, quiero que platiquemos de algunas cosas que me han estado dando vueltas en la cabeza. Silicon Valley es el nombre que recibe la zona sur del área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, Estados Unidos. Se caracteriza por ser una especie de burbuja donde los sueños tecnológicos se hacen realidad. Es la cuna de muchas de las empresas más influyentes del mundo, como Google, Apple, Facebook y Tesla. Aquí, las startups nacen y crecen en un ambiente donde la tecnología y el riesgo son el pan de cada día. Una de las frases que representa parte de la cultura de este lugar es "Fake it until you make it". Y traigo esto a colación porque creo que Elizabeth Holmes se lo tomó muy en serio. Llevo tiempo pensando que somos consecuencia de nuestro contexto y que este contexto influye en las decisiones que tomamos. Sin embargo, no creo que eso justifique nuestras acciones. Tampoco nos da la excusa perfecta para negar la responsabilidad que nos toca. Una cosa es el contexto y otra las decisiones que tomamos dentro de ese contexto. Sería muy cómodo culpar al entorno por nuestras acciones y andar por ahí cometiendo fechorías sin asumir las consecuencias. Claro, algunos ya lo hacen. Aún así, no puedo evitar pensar que esta burbuja tecnológica, o sea, su contexto, ayudó a que una empresa como Theranos sobreviviera por tanto tiempo ocultando resultados que no existían. Y si lo piensas, el daño que causó pudo haber sido mucho peor. También creo que finge hasta lograrlo, aplica hasta que te topas con la realidad. No todas las ideas que se nos ocurren para cumplir nuestros sueños son viables o factibles. Bueno, hasta que llegue alguien y demuestre lo contrario. Ya sé que no es la mejor referencia que tengo, pero después de haber visto algunos capítulos de Shark Tank y al menos lo que yo percibo desde aquí, parece que son personas a las que es muy difícil verles la cara. ¿Por qué los inversionistas le seguían dando dinero a Elizabeth Holmes? ¿Para qué seguir invirtiendo en Theranos? No quiero caer en la simplicidad de es que era una mujer rubia de ojos de color y pues porque es como escupir hacia arriba, pero sí creo que influyó la personalidad que se creó. Una mujer emprendedora, joven, de buena familia, visionaria, fuerte, 100% comprometida con su idea y su empresa. Era la novedad entre tantas novedades. Para mí, es difícil creer que los inversionistas de alto perfil con tanta experiencia y recursos fueron descaradamente engañados. Estas personas suelen ser expertos en identificar riesgos y detectar señales de alerta. Una de mis teorías es que cayeron en la burbuja de Silicon Valley y usaron el escudo de, bueno, así funcionan estas empresas con ideas nuevas y revolucionarias. No las entendemos, pero harán cosas grandiosas que cambiarán las cosas como hasta ahora las conocemos. Así que confiemos y no preguntemos de más. Cuando algo promete ser revolucionario, como la idea de Theranos, hay un sesgo natural que empieza a tomar control. El miedo a quedarse fuera de la próxima gran cosa. Y es que esta idea estaba justificada porque ya existían las empresas que estaban haciendo la gran cosa. A la par de Theranos, Steve Jobs nos mostraba el iPhone. Al final, creo que quizá no querían ver las señales de alarma, porque como alguien así los iba a estar engañando.
El gran logro de Elizabeth Holmes fue atrapar a un tiburón, ya que esto le dio cierta credibilidad al proyecto y en consecuencia más inversionistas comenzaron a caer. Hace no mucho descubrí este concepto y lo que escribí al respecto fue: el pensamiento de grupo es decir que estás de acuerdo con una idea, con una forma de actuar, cuando lo que piensas es lo contrario. Vamos a ampliar más este concepto. ¿Alguna vez te has formado en una fila porque ves a todos los demás haciendo esa misma fila? Después de un rato volteas a ver a todos y te preguntas, ¿para qué será esta fila? Pero imaginas que es para lo que necesitas. Después de un rato, alguien llega y te pregunta, oye, ¿para qué es esta fila? Te sientes un poco imbécil y respondes, jaja, no sé. Entonces esa otra persona empieza a preguntar con los demás si saben para qué es la fila y por fin, aparece alguien que sabe la respuesta. Para tu sorpresa, llevas 15 minutos en una fila que no te sirve. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué no simplemente llegaste y cuestionaste la fila? De esta forma yo entiendo el pensamiento de grupo. Ves a un grupo de personas que hacen algo y piensas, ¿debe ser lo correcto estar haciendo esto si tantas personas ya lo hacen? ¿Cómo me voy a ver yo cuestionando algo así? En el caso de Terano se creó este mismo pensamiento de grupo. Nadie cuestionaba sus labores del día a día, porque todos compraron el sueño desde el principio. Estamos cambiando el mundo de los análisis clínicos. Si me toca estar pasando sangre de un tubo a otro, debe ser por alguna razón superior y mágica. Algo que alimentaba más esta especie de secta fue que el líder era bastante persuasivo. Le creías lo que decía, confiabas en que estaba siendo parte de la gran cosa. Otra cosa que también metió a todos los empleados en esta caja que no cuestionaba nada fue la especie de terror corporativo que había. Si cuestionabas era porque no eras lo suficientemente inteligente o lo suficiente para pertenecer al mundo Silicon Valley, hasta que llegó alguien. Gracias a los espíritus, alguien sí se atrevió a cuestionar lo que pasaba. Dos empleados en particular fueron los que decidieron salir de este pensamiento de grupo y cuando empezaron las preguntas, todo se acabó. Según ChatGPT, un genio es un concepto que se asocia comúnmente con una inteligencia o habilidad extraordinaria en una o varias áreas, que va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas pueden alcanzar. Los genios suelen mostrar una capacidad excepcional para resolver problemas complejos, crear obras innovadoras o hacer avances significativos en su campo de estudio o trabajo. Su razonamiento y pensamiento abstracto son superiores al promedio. Sus creaciones transformaron sus respectivas disciplinas. No necesariamente se destacan solo por su inteligencia, sino también por su capacidad para aplicar sus ideas de maneras innovadoras, capacidad para trascender lo ordinario y generar un impacto duradero en la sociedad, la ciencia, la cultura o el conocimiento humano. Los genios suelen ver conexiones que otros no ven. Durante esta investigación y observando videos de Elizabeth Holmes, yo la percibía con una ansiedad desesperante por querer ser un genio. En muchos momentos sentí que su sueño era ser o hacer lo que Steve Jobs. Y no está mal, pero quizá esa ansiedad por querer mantener la mentira de soy una genio como Steve Jobs la llevó a tomar todas las decisiones que tomó. Estaba más preocupada por mantener la mentira que se creó y que estaba siendo alimentada por todas las personas a su alrededor que realmente por hacer avances significativos en los análisis clínicos. Me queda claro que hay cierta genialidad en lo que hizo. Tener una gran idea y mantener esa mentira por 15 años, algo de mérito le doy. Además, su historia ha trascendido y generado un impacto en la sociedad emprendedora. Obvio, es un caso de lo que no debes hacer. Creo que Elizabeth Holmes pudo haber sido una gran marketera. Eso de las relaciones con inversionistas y la capacidad para vender una idea, sí que se le daba. Creó una burbuja de ilusión que no solo le permitió avanzar su proyecto más allá de lo racional, sino que también atrajo a personas que, al igual que ella, preferían creer en la promesa de éxito que en la realidad. Se separaba de la realidad para vivir su propio sueño y metió a varios ahí.
Me da un poco de miedo darme cuenta que cuando te rodeas de las personas incorrectas, estas mismas personas pueden alimentar más y más la mentira que te creaste. En lugar de invitarte a detenerte, te motivan a seguirlo haciendo, sesgados por sus propios intereses. Quizás las personas involucradas en Theranos sabían en algún nivel que algo no estaba bien, pero los incentivos personales, ya sea económicos, reputacionales o ideológicos, eran demasiado fuertes para permitir una autocrítica. También usó el concepto de mujer emprendedora como estandarte para generar más ruido y atraer a más personas. Al posicionarse como una pionera, Elizabeth Holmes apuntaba a algo más grande que su tecnología, el cambio de paradigma en Silicon Valley, donde una mujer joven podía ser la próxima gran figura. Esto no solo generaba ruido, sino que daba a muchos una razón moral para apoyarla, sumándole una capa más a la ilusión colectiva. Mi teoría es que Elizabeth Holmes tenía un apego profundo a la idea de ser vista como una genio visionaria, al nivel de figuras como Steve Jobs, y ese sueño era más fuerte que su voluntad de aceptar la realidad. Es como si su identidad estuviera tan relacionada a esa imagen que reconocer la falla de su tecnología hubiera sido un golpe muy fuerte a su sentido de sí misma. El hecho de que continuara con la mentira a pesar de todas las pruebas en su contra me hace pensar que en lugar de enfrentar la realidad entre lo que decía que hacía su tecnología y lo que en realidad pasaba con su tecnología inexistente, desarrolló una habilidad para justificar sus acciones y evitar confrontar esa realidad dolorosa. Aprendió a manejar la contradicción que era Theranos, lo que significaba rechazar cualquier evidencia contraria a su sueño y seguir adelante. Probablemente pensaba que, si continuaba lo suficiente, algo eventualmente haría que todo funcionara, o que su habilidad para vender la visión compensaría las deficiencias técnicas. La autoimagen de genio y la idea de revolucionar la medicina se convirtieron en algo tan central para ella que cualquier otra verdad no era aceptable. Toda esta historia me llevó a la reflexión de cómo el deseo de éxito y la búsqueda de romperlo todo pueden llevar a una persona a distorsionar la realidad, justificando cualquier acción para mantener vivo un sueño. Cuídate, bye.